No, estábamos viendo las uveitis simuladoras. Ya mencionamos lo que viene siendo la tuberculosis y la sífilis. Vamos a mencionar otra uveitis simuladora y que afortunadamente no vemos con mucha frecuencia y que viene siendo la sarcoidosis, que es una enfermedad granulomatosa sistémica y que afecta a diversos tejidos en el organismo, a pulmones en el 95% de los casos, nódulos linfáticos en el 30%, la piel el 20%, ocular, tanto del ojo y anexos en el 40%, tiene una prevalencia más en mujeres en la edad media, por lo regular entre los 40 y los 60 años, y se va a presentar también más en afroamericanos y en pacientes del norte de Europa. Los síntomas que en ocasiones van a referir estos pacientes cuando hay compromiso de la esfera ocular, viene siendo visión borrosa, lo que viene siendo miodesopsias o moscas volantes o flotadores. El paciente puede tener cierto grado de una conjuntivitis por lo regular mixta o en ocasiones profunda. El paciente va a referir también fotofobia. Otros síntomas que también pudiera referir el paciente sería taquipnea, fiebre, fatiga, pérdida de peso, sudoración nocturna. Estos pacientes, por lo regular, en ocasiones a nivel de lo que viene siendo la esfera ocular, se pudiera manifestar en ocasiones con una uveitis anterior o también en ocasiones pudiera presentarse con una uveitis posterior. También los pacientes pudieran cursar en ocasiones con hemiparesia facial y también con fiebre. Entonces, los signos muy sugestivos de afectación ocular de la sarcoidosis sería una uveitis anterior, que por lo regular es granulomatosa bilateral en el 65% de los casos y a veces va a tener también un comportamiento crónico. Se van a presentar a nivel de lo que viene siendo el segmento anterior en el endotelio corneal, depósitos retroqueráticos de diámetro grande que nosotros conocemos en grasa de carnero. En ocasiones también a nivel de iris se pueden presentar nódulos, que esos nódulos cuando son de Busaca van a estar en lo que viene siendo el área de lo que es la pupila, o también puede haber nódulos en la periferia de lo que viene siendo el iris y que se conocen como nódulos de Kipi. Y a veces estos nódulos de Kipi pudieran estar a nivel del ángulo camerular, y en esos casos la única manera de ponerlo en evidencia sería por medio de la conioscopía. En ocasiones también estos pacientes pudieran tener granulomas en el ángulo camerular y que en esos casos pues debemos utilizar ese procedimiento de exploración con el goniolente, y en ese caso tendríamos que hacer una conioscopía en donde vamos a ver el aparato de filtración del globo ocular y vamos a ver cómo está dispuesto ese ángulo, si es un ángulo abierto o en ocasiones si es si es un ángulo cerrado. En ocasiones también a nivel del ángulo se pueden presentar adherencias, y esas adherencias serían adherencias a nivel del endotelio corneal y que nosotros lo vamos a referir como esas adherencias en tienda de campaña, y que solamente lo vamos a descubrir por medio de la
gonioscopía. En lo que viene siendo tanto lo que es la uvea intermedia y la uvea posterior a nivel de coroides, vamos a hallar en ocasiones depósitos de células inflamatorias. Y esos depósitos de células inflamatorias se conocen como snowballs o también se conocen como snowbanks, que serían acúmulo de células inflamatorias y que serían primordialmente, se verían como si fueran depósitos de un material blanquecino, como si fueran depósitos de algodón, ya sea a nivel de lo que viene siendo el cuerpo ciliar o a nivel de la coroides, y que en ocasiones cuando esos procesos inflamatorios son muy importantes, se pueden dirigir hacia vitrio, originando una inflamación de vitrio y originando también cierta turbidez que nos va a impedir de manera adecuada explorar el polo posterior. A nivel de lo que viene siendo las arterias y las venas de la retina, vamos a tener una vasculitis, que va a ser una vasculitis de tipo perifeblitis, en donde va a haber un envainamiento perivenoso vectorial del trayecto arteriovenoso de la retina, y que ese trayecto arteriovenoso en ocasiones da una imagen como si fuera en gotas de cera, y en ocasiones estos vasos, cuando están muy dañados, se pueden presentar hemorragias en ocasiones que son subretinianas. Es frecuente que estos pacientes, cuando tienen una uveitis anterior, también se formen sinequias. Ya habíamos mencionado que las sinequias son las adherencias del iris a las estructuras adyacentes y que en ocasiones vamos a observarlas cuando son sinequias posteriores. Va a haber adherencia del iris con lo que viene siendo el cristalino. Y cuando son sinequias, esas serían las sinequias posteriores. Y las sinequias anteriores serían cuando el iris se adhiere a lo que viene siendo el endotelio corneal. Entonces, la manera de nosotros de romper esas sinequias que en ocasiones deforman el área de la pupila sería la utilización de gotas midriáticas. Esas gotas que tienen sobre todo como distintivo, un tapón rojo y que van a producir una midriasis medicamentosa. Que al producirse esa midriasis, se puede también de manera indirecta tratar de romper esas sinequias que se pueden presentar en esos pacientes y que en la mayor parte de los casos esas sinequias casi siempre serían posteriores, donde el iris se adhiere de manera muy importante a lo que viene siendo la cápsula anterior del cristalino. El diagnóstico, pues lo vamos a hacer primordialmente casi siempre por medio de la exploración, y en este caso tendremos que utilizar ya sea la exploración por medio de la lámpara de hendidura o a veces también por la exploración por medio de biomicroscopía de fondo. O también podemos utilizar la oftalmoscopía tanto directa como indirecta. Y vamos a ver sobre todo granulomas no calcificantes a nivel de lo que viene siendo el polo posterior y que van a producir procesos inflamatorios a nivel de la coroides, a nivel de la retina, y también pudiera sobre todo producirse también procesos inflamatorios a nivel de lo que viene siendo el vítreo. En ocasiones cuando a estos pacientes el diagnóstico no es de mucha certeza y que en ocasiones puede estar empezando el problema infeccioso, se pudieran mandar algunos estudios, como sería la elevación de la enzima convertidora de angiotensina, el ECA en suero,
o también la lisoenzima sérica, donde vamos a ver esas elevaciones, o también pudiera sobre todo mandarse otros estudios en donde vamos a investigar el aumento del coeficiente CD4, CD8 en el humor acuoso y en el humor vítreo. Entonces estas técnicas son de reciente introducción y van a tener una alta sensibilidad y especificidad para poder diagnosticar esta patología. El tratamiento de elección de la sarcoidosis pues va a ser la utilización de corticoides y vamos a utilizar también el metotrexate, que es el medicamento de elección en estos pacientes que padecen este tipo de patología. Otro tipo de tratamiento sería el miclofenolato, ¿eh? Y entonces serían otro de las alternativas que nosotros pudiéramos también utilizar. El pronóstico de estos pacientes cuando el tratamiento lo hacemos de manera adecuada y mandamos un tratamiento adecuado, es un pronóstico bueno. Y en ocasiones ese pronóstico pues puede sobre todo ser más incierto cuando el proceso ya tiene varios meses de evolución y que en ocasiones pudiera presentarse de manera más frecuente en afroamericanos. Las complicaciones de que se pudiera originar este tipo de proceso infeccioso a nivel del esfero ocular serían la aparición de cataratas, glaucoma secundario, edema macular, en ocasiones pudiéramos tener edema de la cabeza del nervio óptico, pudiéramos también observar a veces neovascularizaciones, el trayecto arterio-venoso de la retina. En ocasiones pudiéramos tener inflamación muy importante del vitrio, o en ocasiones los vasos en el polo posterior pudieran sangrar y nos pudieran originar un hemovitrio o un sangrado a nivel del vitrio que pudiera afectar de manera muy importante la exploración del segmento posterior. Y una de las complicaciones en ocasiones muy agresiva sería el desprendimiento de retina. Este desprendimiento de retina en ocasiones pudiera ser exudativo por el cuadro inflamatorio tan intenso que se puede presentar en lo que viene siendo el polo posterior. Vamos a mencionar también uveitis originadas por parásitos. Dentro de estos parásitos vamos a mencionar a la toxoplasmosis, a la toxocariasis y a la cistecircosis, que son zoonosis que se van a presentar de manera ocasional en las personas. En primer lugar, vamos a mencionar a la toxoplasmosis, que viene siendo secundaria a la infección por el parásito del Plasma gondii, que es un parásito intracelular obligatorio. La mayor parte de los pacientes, sobre todo, se infecta de manera adquirida en el 80% de los casos y el otro 20% se presenta de manera congénita en pacientes neonatos y que en ocasiones los hallazgos que podemos hallar en estos pacientes sería la aparición de lo que viene siendo una uveitis posterior o que también serían uveitis granulomatosas y que casi siempre van a tener un comportamiento crónico. Entonces, tanto en la forma adquirida como en la forma congénita, vamos a tener lo característico, que sería la aparición de uveitis posteriores.
donde se va a afectar de manera muy importante la coroides y por su contigüidad se va a afectar también lo que viene siendo la retina. Los pacientes van a cursar con disminución de la agudeza visual. Vamos a tener miodesopsias o moscas volantes. El paciente va a referir fotofobia en caso de estos pacientes. Y esta sintomatología se va a presentar en el 90% de todas las formas activas, cuando el proceso inflamatorio está muy importante en lo que viene siendo el polo posterior. Generalmente no es dolorosa, salvo cuando se llega a comprometer la uvea intermedia, cuando se llega a comprometer lo que viene siendo el cuerpo ciliar, y que a veces se puede comprometer tanto la pars plana como la pars plicata. Las formas clínicas serían primordialmente 4, que sería la forma típica en donde vamos a tener focos de corioretinitis. Esto quiere decir que va a estar afectado de manera muy importante lo que es el polo posterior, a nivel de lo que viene siendo la coroides y la retina, en donde vamos a ver cuadros inflamatorios y en ocasiones cuadros cicatrizales a nivel de lo que viene siendo la retina central. Esta patología, sobre todo, tiene predilección por el área de la mácula y en ocasiones esta área se puede afectar de manera muy importante, dando a veces cuadros de corioretinitis, o en ocasiones también se pudiera afectar el haz papilomacular o en ocasiones también la cabeza del nervio óptico. Vamos a tener lesiones asociadas que pudieran afectar lo que viene siendo el cuerpo vítreo. Entonces el paciente pudiera presentar una vitritis o una vitreitis, en donde podemos observar el fenómeno de Tyndall en lo que viene siendo sobre todo la cámara vítrea. Y si ese Tyndall es de 4 cruces, pues tendríamos lo que viene siendo una toxoplasmosis en una etapa de mucha actividad. Vamos a tener también afectación a nivel de lo que viene siendo la afectación de la cabeza del nervio óptico. Y aquí tendríamos una neuroretinitis, en donde se va a afectar la papila o la cabeza del nervio óptico y en casos muy extremos se puede presentar una afectación de la mácula, en donde tendríamos una mácula que va a tener una forma muy característica, como sería primordialmente la estrella macular. Y vamos a tener en ocasiones también afectación externa de la retina, cuando ya se sale del polo posterior y que llega a afectar lo que viene siendo la uvea intermedia, o también pudiera afectar sobre todo la parte más anterior a nivel de lo que viene siendo el iris. Y en estos casos, pues tendríamos en ocasiones depósitos retroqueráticos a nivel del endotelio corneal y que serían depósitos retroqueráticos que pudieran tener dos variedades: los depósitos gruesos en grasa de carnero y los depósitos finos que a veces solamente los pudiéramos distinguir por medio de la lámpara de hendidura. En ocasiones, cuando nosotros tenemos alguna neuroretinitis, pues vamos a tener una afectación, vamos a tener una afectación de la papila, en donde tendríamos primordialmente una lo que viene siendo una atrofia de la cabeza o la papila del nervio óptico. El diagnóstico
En la mayor parte de los casos va a ser un diagnóstico clínico y ese diagnóstico clínico lo vamos a hacer por medio de la oftalmoscopía, tanto directa o indirecta. La mayor parte de las veces lo hacemos por oftalmoscopía directa, porque en ocasiones pudiera haber alguna afectación del vitrio y que pudiera originar cierta turbidez y en ocasiones tener dificultad para poder distinguir el polo posterior y por medio de la oftalmoscopía indirecta, con una intensidad muy elevada, se pudieran distinguir esas estructuras. En ocasiones cuando tenemos una turbidez del vitrio, pues vamos a observar una papila, lo que viene siendo una papila en faro de niebla, porque apenas se puede distinguir la papila y no de manera adecuada. Entonces también por medio del interrogatorio podemos llegar a ese diagnóstico. En estos pacientes es frecuente el consumo de carne cruda o poco cocinada y que en un momento estos pacientes también pudieran estar en contacto con lo que viene siendo animales y en ocasiones pudiera ser un dato muy importante. Entonces los hallazgos oftalmoscópicos que nosotros podemos observar en estos pacientes pues serían muy característicos. Entonces tendríamos afectación de lo que viene siendo el polo posterior y esa afectación sería primordialmente a nivel de lo que viene siendo la región macular, el haz papilomacular y lo que viene siendo la papila o la cabeza del nervio óptico. Entonces vamos a hallar cuadros inflamatorios cuando la topoplasmosis está en forma activa y esos cuadros inflamatorios nos pueden originar sobre todo áreas de corioretinitis en la parte afectada y ya cuando esa actividad ha disminuido, vamos a hallar áreas de necrosis o cicatrización en donde no vamos a observar lo que viene siendo ya retina ni coroides y podemos observar lo que puede en un momento traslucirse como vendría siendo la esclerótica. En estos casos, pues los pacientes tendrían una afectación muy importante de todos los fotorreceptores en el área comprometida. El tratamiento, pues en ocasiones cuando el cuadro no está activo, sería solamente observación o en casos muy leves, en donde ya el proceso activo ha disminuido de manera muy importante. Pero en la mayor parte de estos pacientes, cuando observamos nosotros, aunque sea cuadros poco activos, pues el tratamiento médico de elección es lo normal y va a ser un tratamiento oral por 6 semanas, en donde prácticamente lo que nosotros vamos a utilizar sería el timetriptin con sulfametexazol, en donde lo vamos a dar por varias semanas. Entonces sería un esquema en donde el proceso de actividad reduce de manera muy importante. Y también en el caso de estos pacientes, cuando el cuadro inflamatorio es también importante, vamos a dar corticoides por vía sistémica en dosis reductiva para tratar de que el cuadro inflamatorio no origine sobre todo más procesos cicatrizales a nivel de lo que es el polo posterior. Entonces, vamos a mencionar también otros procesos infecciosos que van a ser originados por parásitos. Dentro de estos vamos a mencionar la toxocariasis.
que va a ser secundaria a la infección por el nematodo Toxocara colis, que va a ser el más frecuente, o a veces también puede ser producido por el Toxocara cati. Va a tener una prevalencia no muy importante y se va a presentar más frecuentemente en el área rural, en el 35% de los casos, y en el área urbana va a ser en una prevalencia poco frecuente, aproximadamente del 2%. Va a ser una infección por contacto con animales o ingesta de alimentos contaminados. Entonces la larva liberada en el intestino va a migrar a diferentes órganos, y uno de ellos pues sería el globo ocular, o en ocasiones también los anexos oculares. Entonces va a haber una inflamación intraocular unilateral, y que en ocasiones la mayor parte es asintomática. Cuando se afecta a la esfera ocular, el paciente pudiera tener una visión borrosa, el paciente pudiera tener dolor cuando el cuadro de uveitis se encuentra a nivel del área del cuerpo ciliar o a nivel del iris. El paciente va a referir fotofobia, en ocasiones moscas volantes o miodesopsias o flotadores. En ocasiones, cuando a estos pacientes de manera inicial los podemos estar explorando, pudiera presentarse alguna leucocoria o pupila blanca, cuando en ocasiones estamos haciendo el estudio de oftalmoscopía, ya sea directa o indirecta, podemos detectar una anormalidad en alguna de las pupilas de este paciente, y en esos casos se pudiera presentar una leucocoria. Y entonces con los antecedentes y todo eso pudiéramos ir formando un diagnóstico en estos pacientes que nosotros estamos revisando. Entonces los signos inflamatorios pues van a ser poco frecuentes. Entonces serían sobre todo dos formas clínicas: la sistémica, que va a ser la larva migrans o visceral, y que va a originar la toxocariasis visceral, y que se va a presentar en niños menores de 3 años. Los síntomas que van a presentar estos pacientes sería mucha fatiga, una astenia, fiebre y adelgazamiento muy importante. A nivel de la esfera ocular, nosotros vamos a presentar un granuloma focal periférico, que en ocasiones, por medio de la oftalmoscopía, nosotros lo pudiéramos poner en evidencia, que va a ser de un color blanquecino, que en ocasiones puede ser único o múltiple, y que va a estar asociado a cuadros inflamatorios que se van a presentar a nivel del vítreo. Entonces el paciente va a presentar, aparte de estos granulomas, una vitreitis. En ocasiones se pueden formar bandas de tracción o pliegues retinianos, y que estos pliegues, cuando originan mucha tracción, pudieran originar un desprendimiento de retina. Un desprendimiento de retina que sería traccional, y que esto nosotros lo pudiéramos poner en evidencia por medio de la oftalmoscopía. En la mayor parte de los casos, indirecta, o también lo pudiéramos hacer por medio de la biomicroscopía de fondo. Entonces, estos granulomas en ocasiones se pudieran presentar, en ocasiones en lo que viene siendo la periferia de la retina. Es frecuente que también se llegue a afectar lo que viene siendo la papila o la cabeza del nervio óptico. Pudiera originar a largo plazo alguna atrofia. Tratamiento de estos pacientes en la fase activa, pues va a ser el uso de corticoides, tanto sistémicos y por vía local,
o a veces se pueden poner corticoides a nivel de lo que viene siendo la conjuntiva, corticoides subtenonianos que en ocasiones van a producir un efecto mucho más importante a nivel de lo que viene siendo el globo ocular. En ocasiones cuando el tratamiento también va a ser la utilización de antihelmínticos durante 5 días y pudiéramos utilizar el tiabendazol o el albendazol o el mebendazol. Cuando nosotros ya tenemos cuadros traccionales a nivel del polo posterior, se pudiera utilizar una vitrectomía para eliminar las tracciones vitreoretinianas que se pudieran originar en estos pacientes. Y con esto evitar algún desprendimiento de retina traccional. Otra patología también que puede producir una uveitis y que estas uveitis serían originadas por parásitos sería la cisticercosis. Esta cisticercosis se le conoce desde la antigüedad y probablemente la sospecha de su origen haya sido lo que llevó a la región judía e islámica a prohibir la ingesta de carne de cerdo por los problemas que originaba en los pacientes que comían este tipo de carne. Entonces constituye un grupo de enfermedades zoonóticas parasitarias. Se presenta con manifestaciones variables a nivel de la esfera ocular, pues nosotros pudiéramos hallar diferentes hallazgos. Entonces, las manifestaciones van a ser variables dependiendo de la localización del cisticerco. Debido a su rica vascularización, compromete de manera muy frecuente el sistema nervioso central, originando en ocasiones una neurocisticercosis. O a veces también tiene predilección por el tejido celular subcutáneo o en ocasiones también por el tejido muscular o también pudiera tener predilección por lo que viene siendo el globo ocular o los anexos oculares. A nivel de ojos, pues sobre todo se pudiera presentar a nivel de lo que viene siendo la conjuntiva, en ocasiones a nivel de lo que es la cápsula de Tenon o también a nivel de la grasa orbitaria. O cuando ya compromete el globo ocular, se pudiera hallar ya sea a nivel de cámara anterior, cámara vítea o a nivel de polo posterior. En ocasiones también se puede localizar en otras áreas, como pudiera ser corazón, pulmones, arterias grandes, mamas, amígdalas, próstata o en ocasiones también a nivel de los ganglios linfáticos. Entonces la cisticercosis pues va a ser un cuadro ocasionado por la presencia de su forma larval en los tejidos internos de los huéspedes intermediarios. ¿Eh? Entonces la enfermedad producida va a ser originada por la infestación en su forma adulta y que en el humano se le conoce como teniasis. El agente lo componen los éstodos de lo que viene siendo la Taenia solium y la Taenia saginata y sus respectivos estadios larvales, que sería el Cysticercus celulosa y el Cysticercus bovis. Entonces el huésped definitivo de ambas tenias pues va a ser el hombre y la infección humana es causada por lo que viene siendo el Cysticercus celulosa. Entonces esta es la forma larvaria de lo que viene siendo el cesto de la Taenia solium. Entonces esta cisticercosis pues va a ser una
se va a presentar de forma endémica en la mayor parte de los países en vías de desarrollo, como sería África, Latinoamérica, el sureste de Asia, el oeste de Europa. En el caso de América, pues va a tener una prevalencia a nivel de México en las regiones primordialmente de lo que viene siendo el sur, en lo que viene siendo América Central y lo que viene siendo sobre todo el área más inferior, como sería América del Sur. La mayor frecuencia es en aquellos lugares donde la población va a tener pocos conocimientos sobre la higiene personal y pocos recursos económicos que limitan el uso de prácticas adecuadas para la cría de cerdos. Entonces va a ser más frecuente en personas jóvenes, en edades entre los 10 y los 30 años. No va a tener predilección por el sexo, va a tener igual prevalencia tanto en personas del sexo masculino como del sexo femenino. Entonces, esta cistecircosis pues va a tener varias formas de presentación a nivel de lo que viene siendo la esfera ocular, se pudiera presentar a nivel ya sea de la cámara anterior o a nivel de lo que viene siendo la cámara vítrea o a nivel del polo posterior. Hay en ocasiones alguna literatura que reporta cómo el cisticerco anda ahí sobre todo nadando a nivel ya sea del humor acuoso o a nivel de lo que viene siendo el humor vítreo. Entonces, esta sería la forma de cómo se puede presentar a nivel de conjuntiva, que pudiera estar alojado a nivel de la cápsula de Teno, o si se va un poco más a la parte posterior, pudiera estar alojada a nivel de la grasa orbitaria, tanto de la grasa orbitaria anterior como de la grasa posterior, o cuando ya el organismo penetra alguna de las membranas envolventes, la podemos hallar a nivel de cámara anterior o a nivel de cámara vítrea. Los síntomas que van a referir estos pacientes cuando ya hay compromiso de la esfera ocular sería miodesopsia, fotopsia. En ocasiones el paciente pudiera tener pérdida de la agudeza visual que va a ser en grado variable, dependiendo de las estructuras que vaya a lesionar el cisticerco en lo que viene siendo el polo posterior. Casi siempre se va a presentar de manera unilateral. Entonces, los signos que nosotros vamos a descubrir, pues va a depender de la actividad inflamatoria que origine este cisticerco a nivel de las estructuras comprometidas y pudiera sobre todo originar una corioretinitis, o en ocasiones también se pudiera originar una vitritis o una inflamación del vitrio, se pudiera originar una vasculitis cuando hay ya compromiso de lo que viene siendo las arterias y lo que viene siendo las venas de la retina. En ocasiones cuando se llegan a lesionar estas arterias y estas venas, el paciente pudiera originar hemorragias, que en ocasiones pudieran ser leves, moderadas o en ocasiones muy intensas y que pudieran originar lo que viene siendo un sangrado en vitrio, que nosotros lo vamos a encasillar con el término de movitrio. Se pudiera originar también en ocasiones un desprendimiento de retina, cuando este cisticerco ya ha afectado a lo que viene siendo la coroides y lo que viene siendo la retina, y que va a originar pues sobre todo afectación
muy importante a nivel de estas estructuras. En ocasiones, cuando a estos pacientes nosotros los estamos explorando de manera inicial, pudiéramos en ocasiones descubrir alguna leucocoria en donde el reflejo rojo no se va a ver de manera simétrica en ambos ojos. Y esa leucocoria pues se va a hallar primordialmente en el ojo comprometido, que en un momento dado pudiera ser el ojo derecho o quizá el ojo izquierdo. En casos extremos, en estos pacientes, se pudiera presentar un proceso infeccioso a nivel de las estructuras intraoculares y que nosotros encasillaríamos con el término de endoftalmitis. Esa endoftalmitis no se controla o se trata de manera adecuada, el paciente pudiera originar una atrofia del globo ocular y que nosotros esa atrofia del globo ocular vamos a utilizar el término de tisis bulbi, en donde se va a originar un cuadro muy importante en todo el tracto uveal y ese ojo se va a ir sobre todo reduciendo de tamaño a través quizá de los meses y de los años que en ocasiones van a presentar estos pacientes. Entonces, la única herramienta definitiva para diagnosticar el cisticerco sería en ocasiones por medio del estudio imagenológico, ya sea por medio de tomografías computadas de órbita o en ocasiones también pudiéramos utilizar imágenes de resonancia magnética. También en ocasiones un estudio muy importante sería la ecografía o el ultrasonido, primordialmente cuando el cisticerco se encuentra en la porción intraocular y que puede estar escondido a nivel ya sea de la cámara vítrea o a nivel sobre todo del segmento anterior, a nivel ya sea del cuerpo ciliar o a nivel de lo que viene siendo el ángulo de la cámara anterior. Entonces, el tratamiento en estos pacientes sería la extracción del cisticerco y que esa extracción del cisticerco en ocasiones llegamos a utilizar algunos procedimientos de microcirugía. En el caso de si el cisticerco se halla en la parte intraocular, en ocasiones podemos hacer alguna vitrectomía, tratando de localizar el cisticerco a nivel de la cámara vítrea o a nivel del polo posterior y en ocasiones agarrarlo por medio de estas pinzas de microcirugía y extraer el cisticerco con mucho cuidado. Entonces el tratamiento sería primordialmente vamos a utilizar el albendazol por 1 o 2 semanas y la dosis sería de 15 miligramos por kilogramo de peso por día en 3 dosis. Y vamos a utilizar también corticoides. Estos corticoides se dan por vía oral y se van a dar en dosis reductivas. Entonces, aparte de esto, pudiéramos utilizar algunos antiparasitarios. Otro medicamento que se puede utilizar sería el prazintacuel, que lo vamos a dar a estas dosis, 50 miligramos por kilogramo de peso por día, por 2 semanas y en ocasiones también se va a asociar con corticoides para disminuir el cuadro inflamatorio que se pudiera originar a nivel de las estructuras que llegan a comprometer sobre todo el cerco que se puede hallar a ese nivel. Entonces, el tratamiento debe sobre todo de extraerse en su totalidad el gusano. Entonces, dependiendo de dónde se halle,
si se halla en conjuntiva, pues lo pudiéramos extraer, no más que estos cisticércicos, cuando se les pone la luz, tratan de evadirla y se pueden dirigir hacia otras estructuras. Entonces, debemos tener mucho cuidado cuando lo llegamos a descubrir, no poner una luz tan intensa del microscopio y tratar de localizarlo de la manera lo más rápidamente posible para agarrarlo y poderlo extraer en su totalidad. La profilaxis, pues evitar el fecalismo humano por medio de la educación sanitaria, el saneamiento ambiental y lo que viene siendo la higiene personal. El lavado de manos, la higiene en el caso de la preparación y el consumo de los alimentos. Y que esta higiene personal, pues, está muy en boga con lo que viene siendo esta pandemia que nosotros estamos padeciendo actualmente. Y ya para terminar, vamos a mencionar una patología inflamatoria que se va a presentar a nivel del tracto uveal y que se conoce como oftalmía simpática. Esta oftalmía simpática viene siendo una panuveitis granulomatosa y que se va a presentar de manera bilateral y que casi siempre el factor secundario va a ser una cirugía intraocular o también pudiera ser originada por alguna herida penetrante, perforante, que se va a originar en cualquiera de las tres membranas envolventes del globo ocular: córnea, esclerótica, úvea o en ocasiones retina. El ojo excitante sería el ojo del traumatismo o el ojo en el que se hizo la cirugía. Y el ojo simpatizante sería el ojo contralateral. Entonces, es una patología que se va a presentar de manera bilateral y que por lo regular el cuadro de inicio va a ser en el ojo que sufrió algún traumatismo o que fue sometido a algún abordaje quirúrgico. Va a ser una autoinmunidad celular frente al pigmento uveal y a veces se reporta estos antígenos leucocitarios humanos, que los más frecuentes que se presentan en esta panuveitis granulomatosa serían estos: el HLA-A11, otros serían el HLA-DR4 y estos otros. Entonces, estos serían los principales factores predisponentes. Un trauma ocular penetrante, en ocasiones perforante, una cirugía de reparación diferida por más de 2 o 3 días. Y que eso actualmente está ocurriendo de manera frecuente, donde a veces se da predominancia a los pacientes que tienen actualmente COVID y que en algunas urgencias quirúrgicas oftalmológicas, pues nosotros tenemos que esperar varios días a que nos den salas y que probablemente quizá esto lo vamos a ver quizá en el transcurso probablemente de los meses o de los años posteriores. Entonces también otros factores predisponentes sería afectación del cuerpo ciliar en algún abordaje quirúrgico o en algún traumatismo. Heridas esclerales mayores a 5 milímetros de extensión y que de manera muy importante pudieran comprometer a lo que viene siendo el tracto uveal, primordialmente a nivel del cuerpo ciliar y a nivel de lo que viene siendo la coroides. Es una patología inflamatoria que por lo regular de manera más frecuente se va a presentar en la primera década de la vida. En ocasiones también otro factor muy importante sería en aquellas cirugías intraoculares, primordialmente las
vitreoretinianas, en donde se va a hacer un abordaje muy amplio para resolver a veces problemas inflamatorios o infecciosos que se van a presentar en lo que viene siendo todo el polo posterior y que llegan a comprometer también lo que viene siendo el cuerpo vítreo o en ocasiones también la cavidad vítrea. Entonces vamos, la clínica sería en que vamos a tener varias fases. Vamos a tener lo que viene siendo una fase de latencia. Y esa fase de latencia pues sería el periodo entre el trauma y la aparición de lo que viene siendo la uveitis. Va a debutar con lo que viene siendo una, una uveitis posterior y de ahí pues va a avanzar hacia la parte más anterior, comprometiendo al cuerpo ciliar, originando una uveitis intermedia y ya posteriormente pues va a comprometer al iris, originando una uveitis anterior y que cuando ya se afectan estas tres estructuras vamos a tener una panuveitis. Vamos a tener primordialmente en esta fase de latencia, por lo regular casi siempre sería menos de 3 meses, quizá a un año. Y vamos a tener una fase aguda. Esta fase aguda, por lo regular, es un inicio insidioso. El paciente pues va a referir fotofobia, lagrimeo, en ocasiones pudiera referir dolor. Ese dolor pudiera incrementarse con la exposición al sol o a lo que viene siendo las luces con mucha intensidad. El paciente pues va a referir una visión borrosa en el ojo simpatizante. El paciente pues va a tener una panuveitis y esa panuveitis pues va a comprometer desde la parte más anterior hasta la parte más posterior. El paciente pudiera tener una iritis, pudiera tener una ciclitis, pudiera tener una iridociclitis, o el paciente también pudiera debutar con una coroiditis, en donde de manera inicial se va a afectar de manera inicial lo que viene siendo la coroides. Entonces, estas uveitis serían uveitis que van a ser granulomatosas y que casi siempre van a tener un comportamiento crónico. Van a ser uveitis que van a originar sobre todo muchos procesos inflamatorios a nivel de lo que viene siendo el humor acuoso y a nivel de lo que viene siendo el humor vítreo. Entonces vamos a tener en estos pacientes, cuando los llegamos a explorar, un Tyndall muy importante, tanto a nivel de cámara anterior como a nivel de lo que viene siendo cámara vítrea. Vamos a tener sobre todo sinequias muy importantes, tanto sinequias posteriores que pudieran originar adherencias del iris con el cristalino, o sinequias anteriores que se pueden originar adherencias a nivel del endotelio corneal. Entonces, a nivel del polo posterior, pues nosotros vamos a hallar cuadros inflamatorios a nivel del vitrio, que nos va a originar una vitreitis. En ocasiones puede ser de moderada a muy intensa. A nivel del polo posterior, pues vamos a tener cuadros de corioretinitis o vamos a tener lesiones blanco-amarillentas que van a estar depositadas en alguno de los sectores de lo que viene siendo el polo posterior. En ocasiones, ya para terminar estas fases, vamos a tener una fase de recurrencia, en donde aparte de la panuveitis que van a presentar estos pacientes, pudiéramos tener desprendimientos exudativos de la retina, o a veces se pudieran agregar nuevos focos de corioretinitis. Estos pacientes con estos cuadros inflamatorios a nivel
región intraocular pueden originar complicaciones muy importantes, como sería cataratas secundarias, en ocasiones glaucomas secundarios, edema de lo que viene siendo la mácula, vamos a tener neovascularización coroidea y en ocasiones podemos tener atrofia de lo que es la papila o la cabeza del nervio óptico. El diagnóstico pues va a ser basado en la existencia del antecedente traumático o quirúrgico previo a la cual fue sometido el paciente. En ocasiones se utilizan algunos estudios y vamos a utilizar estudios que tengan una alta sensibilidad y especificidad. Vamos a utilizar la angiografía con fluoresceína o también la angiografía con verde de indocianina, en donde se va a inyectar un colorante y por medio de estudios fotográficos que se hacen del polo posterior, vamos a hallar múltiples polos hiperfluorescentes en lo que viene siendo el trayecto arteriovenoso de la retina. En ocasiones también pudiéramos utilizar lo que viene siendo el OCT de segmento posterior y que se conoce como tomografía de coherencia óptica, donde vamos a tener un edema macular y vamos a tener un desprendimiento del neuroepitelio. O también podemos utilizar la ecografía, en donde vamos a tener un engrosamiento coroideo muy importante de lo que viene siendo todo el polo posterior. Entonces eso lo podemos hacer por medio de estos estudios. El tratamiento sería primordialmente la prevención y para esto vamos a dar corticoides orales y que va a ser sobre todo en dosis decreciente. Lo vamos a utilizar por lo regular de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso. Y de esta manera, pues vamos a reducir el cuadro inflamatorio que van a tener estos pacientes. En ocasiones, solamente en casos muy especiales, cuando el cuadro no se llega a resolver de manera rápida, se pudiera utilizar un abordaje quirúrgico y que este abordaje quirúrgico se conoce como enucleación. Sería una cirugía mutilante, en donde para hacer esta enucleación se van a desinsertar todos los músculos estroculares. Se va a seccionar lo que viene siendo el nervio óptico por la parte posterior del globo ocular. Entonces, de esta manera se extraería todo el globo ocular y de esta manera, pues el paciente ya no tendría el ojo que va a estar excitando al ojo simpatizante. En el caso del tratamiento, pues van a ser corticoides en dosis elevadas y que se van a utilizar de manera local, de manera periocular o en ocasiones también se pueden utilizar corticoides colocados por vía intravítrea, en donde nosotros vamos a utilizar la pars plana para hacer este tipo de inyección. Entonces el tratamiento sería durante varios meses y de esta manera pues vamos a ver cómo el cuadro inflamatorio va a ir disminuyendo en los ojos que van a estar comprometidos. Se va a presentar de manera bilateral. Ocasionalmente llegamos a utilizar inmunosupresores cuando el tratamiento con corticoides no es efectivo. Entonces, por lo regular, estos inmunosupresores se van a dar en la fase inicial. De elección sería la ciclosporina, 5 miligramos por kilogramo por día. En casos refractarios se puede utilizar el diclofenolato o en ocasiones el tracolimios o en ocasiones llegamos a utilizar algunos antiangiogénicos como sería el adalimumab, en ocasiones el rituximab o en ocasiones el tocilizumab.
El pronóstico por lo regular es un curso crónico recurrente, a veces durante años, y que nosotros en esos casos vamos a utilizar de manera frecuente los corticoides y los debemos utilizar con mucho cuidado para no en ocasiones originar reacciones adversas. Cuando estos pacientes se manejan de manera adecuada, el pronóstico es bueno y a veces los pacientes quedan con cierto grado de la reducción de la agudeza visual. Siempre y cuando se inicie un tratamiento adecuado en el caso de estos pacientes.